La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román Díaz. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y lea conmigo el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, verso 16 hasta el verso 19, Escrituras. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse, queridos. Quiero aventurarme en esta mañana a definir el año 2016 como un año donde Dios nos entrega a cada uno de nosotros la oportunidad de una página nueva. Desde luego que desconocemos lo que pueda acontecer en el año. Obviamente estamos enfrentando a nivel nacional un problema económico que nos asedia y una ola de criminalidad que nos priva de la libertad para caminar e interactuar en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras calles con seguridad. Y es obvio que si aceptamos la realidad de nuestra incapacidad humana para manejar un futuro que se hace incierto y nos detenemos con un pasado que todavía no hemos podido resolver, entonces podremos entender que este pasaje bíblico que les he compartido es un pasaje bíblico que va a responder a nosotros en la mañana de hoy. En el culto de despedida de año les hablé sobre un Israel que todavía estaba en cautiverio, cuando la voz profética se levantó para transmitirle al pueblo esperanza. Y hoy voy a mantenerme dentro de la estructura del libro de Isaías, precisamente en ese espacio de tiempo donde el profeta sigue impartiendo esperanza a un pueblo que ya no tiene rey, que ya no tiene sacerdocio, que ya no tiene templo, un pueblo que ya no tiene deferencia, consideración o respeto de otras naciones, sino más bien un pueblo que está inmerso en una experiencia angustiosa y dolorosa de esclavitud. La voz del profeta se levanta para transmitir esperanza, porque a fin de cuentas, queridos, la esperanza se proclama cuando se viven
tiempos de crisis. Y lo maravilloso de la definición que la Escritura da con respecto a la esperanza es que ella dice que la esperanza no avergüenza. Lo que esto quiere decir es que indistintamente las circunstancias que están en nuestro entorno, indistintamente lo que podamos estar atravesando o podamos estar viviendo, nosotros podemos mantenernos en un sitial de esperanza en términos de nuestra fe, con la confianza y con la seguridad de que algo bueno va a sucedernos. Por eso yo quiero ver el año 2016 como un año donde se abre una nueva página para cada uno de nosotros. ¿Y qué mejor que utilizar precisamente esa expresión que es una fórmula en los labios del profeta? Así dice el Señor. Cuando yo leo en las Sagradas Escrituras esa expresión, así dice el Señor, obviamente partiendo de la premisa que las Sagradas Escrituras es la voz profética más segura que nosotros podemos tener, a mí no me cabe la menor duda que cuando la Biblia dice, así dice el Señor, es porque sin lugar a dudas Dios va a hablarnos. Ahora, observe lo que el Señor tiene que decirle a un pueblo que perdió su libertad, a un pueblo que perdió su alegría, a un pueblo que perdió su monarquía, a un pueblo que perdió su templo. Note usted lo que Dios tiene que decirle a ese pueblo. Un mensaje que sin lugar a dudas no recrimina. Un mensaje que sin lugar a dudas no censura. Un mensaje que sin lugar a dudas no condena. Es contrario inclusive a la conducta de nosotros los seres humanos. Nosotros le podemos estar advirtiendo. Yo recuerdo cuando niño que mi papá me decía, una vez no hagas esto, una vez. Cuando yo lo hacía y me salía mal, entonces lo próximo que venía eran 2 correazos, ¿no? Y posteriormente a los 2 correazos, entonces estaba una semana acordándome lo que hice. Dios no actúa de esa manera. O sea, Dios no es el Dios que espera que usted cometa un error y luego viva las consecuencias de ese error para entonces llegar donde usted y decirle, yo te lo dije, ¿verdad que te lo había dicho? Hacía tiempo, mira cómo está, mira las condiciones que te encuentras, ahora estás todo fastidiado, ahora sí es verdad que no hay quien te ayude. No, ese no es Dios. Cuando la voz profética de Dios se levanta en la Escritura y escuchamos ese planteamiento que dice, así dice el Señor. Obviamente lo que esto demarca es, te voy a poner en tus manos una página nueva. Te voy a poner en tus manos una nueva oportunidad. Voy a poner en tus manos la oportunidad de incorporarte. Voy a poner en tus manos la oportunidad de erguirte. Voy a poner en tus manos la oportunidad de comenzar de nuevo. Desde luego que las circunstancias nos hablan, las crisis nos comunican y muchas veces las crisis nos comunican y nos hacen saber que la cosa está bien mala, que las cosas están difíciles o que tal vez se van a poner peor.
Pero lo que es importante es que nosotros podamos entender que cuando Dios habla en medio de las dificultades, cuando Dios habla en medio de las crisis, nunca será para darnos una arenga de regaños o de advertencia. Siempre será para que volvamos de nuevo a levantarnos, para que volvamos de nuevo a erguirnos y para que descubramos lo que dice el apóstol San Pablo: si en algún momento dado me caí, eso no quiere decir que estoy destruido. Simplemente cuando él dice y habla para nuestras vidas, nos podemos poner nuevamente de pie. Ahora, observe bien lo que hace el Señor a través del profeta aquí. Les dice: yo soy el que abro camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Yo soy el que saco carro, caballo, ejército y fuerza para hacerlos caer juntamente, de manera que nunca más se levanten en tu contra. Yo soy quien me encargo de que las circunstancias adversas de tu vida fenezcan como pábilo que quede apagado. Fíjese lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que a un pueblo en crisis, a un pueblo en cautiverio, Dios los invita a recordar portentos. Dios los invita a recordar milagros. Dios los invita a recordar acciones divinas a su favor. La tendencia humana, por lo general, es quedarse en el mismo laberinto. La tendencia humana, por lo general, es quedarnos en el mismo surco, en la misma rueda, 360 grados, dando vueltas en el mismo lugar. Nuestra naturaleza humana nos lleva a veces a olvidar lo que muchas veces hemos proclamado, lo que muchas veces le hemos dicho a otros. ¿Cuántas veces no hemos hablado y hemos dicho que Dios es poderoso para hacer milagros? Pero cuando a nosotros nos llega la crisis, se nos olvida lo que le hemos dicho a otros. Note bien lo que aquí hace el profeta. Él los remonta al pasado, pero los remonta al pasado con un propósito. Los remonta al pasado para que ellos no olviden que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los remonta al pasado para que no olviden que el mismo Dios que opera milagros en el pasado es el mismo Dios que opera milagros en el presente, y será el mismo Dios que operará milagros en nuestro futuro. Los lleva a recordar el día en que los sacó de Egipto. Los lleva a recordar el momento en que ellos estaban frente al Mar Rojo y detrás de ellos estaba el ejército del faraón, y les hace saber que si bien es cierto en aquella ocasión Él intervino para salvarlos, abriendo las aguas del mar, abriendo sendas en aguas impetuosas, sacando el carro, el caballo, el ejército y la fuerza del faraón para hacer que perecieran, pues de la misma manera que hizo milagros en el pasado, hará también milagros en el presente. A usted y a mí no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que el Dios que hizo milagros en nuestra vida, tal vez en el 2015 o en el 14 o en el 13, en mi caso en el 2008, cuando hubo una intervención de su gracia en favor de mi vida, a usted y a mí no se nos puede olvidar que el Dios que hace milagros en el pasado
Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, mire lo interesante de esto. Luego que Él les hace saber en qué cosas deben pensar, inmediatamente también les dice en qué cosas no deben pensar. Y de inmediato les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigas a tu memoria. 2016 es el año donde Dios te abre una nueva página. Y tú y yo tenemos que poseer una consigna clara para este año. Número 1, no traigas a tu memoria los recuerdos que te deshumanizan. No traigas a tu memoria las cosas que te duelen, las cosas que te lastiman. No traigas a tu memoria lo que te provoca frustración. No traigas a tu memoria lo que te produce coraje. No traigas a tu memoria lo que ya prácticamente no puedes resolver. No hace ningún sentido que la gracia te otorgue un nuevo año para tú escribir en él las mismas memorias latónicas, tristes, dolorosas y deshumanizantes de los años pasados. Siéntate por un rato en esta mañana ante la presencia de tu Dios y determina qué cosas vas a escribir para el nuevo año. ¿Qué cosas vas a desarrollar en el patrón de tu vida? ¿Qué cosas tú vas a desear que se realicen en la experiencia cotidiana tuya, con tus hijos, con tu familia, en tu matrimonio, en tus estudios, en tu profesión? Porque te voy a decir algo, de nada serviría que Dios te ponga una página nueva que se llama la página del 2016 y tú empieces con los mismos borrones de años anteriores. Tú vuelvas a escribir las cosas que te deshumanizan porque no quieres olvidarte de ellas. Qué bien trae a tu vida el recuerdo de lo que te ha deshumanizado. Qué bien hace a tus emociones. Qué bien hace a tu corazón. Qué bien puede producir a tu vida el recuerdo de lo que tanto duele y de lo que tanto lastima. Qué bien puede traer a tu vida el recuerdo de lo que todavía al día de hoy provoca frustración y te hace dar coraje. Qué bien puede traer a tu vida el trabajar con cosas del pasado que ya llana y sencillamente no puedes resolver. Probablemente usted dirá: pastor, pero es que lo que a mí me pasó es grande. Oye, lo que a ti te pasa, le pasa a mucha gente. Tal vez me dirá: sí, pero me pasó a mí y yo soy el que llevo los zapatos en mi pie. Sí, pero de la misma manera que te pasó a ti, también le ha pasado a otra gente que también meten su pie en sus propios zapatos.
A fin de cuentas, las respuestas que podemos dar a veces para retener el dolor en nuestra vida no es otra cosa sino que el resultado de nuestras posturas egocéntricas. Somos tan egocéntricos muchas veces que no queremos ni siquiera desperdiciar, botar, echar fuera el dolor que nos lastima, el dolor que nos hiere, el dolor que nos deshumaniza. Probablemente tú me dirás, pero pastor, es que lo que a mí me pasó, o que usted no tiene sentido, usted no entiende que lo que a mí me pasó fue que yo perdí a mi ser querido. Pero ¿sabe lo que plantea la Escritura? Que tú y yo necesitamos desarrollar en nuestra vida la mente de Cristo. Y cuando desarrollamos la mente de Cristo, entonces comenzamos a interpretar las cosas en la dimensión de la eternidad. Mire lo que me pasó a mí hace unos días atrás. Yo tuve que asistir al sepelio de los 3 policías asesinados y tenía la responsabilidad de predicar la reflexión en aquel sepelio. Obviamente quise llegar a cada una de las familias y en efecto, uno puede de alguna manera medir la intensidad del dolor, de la pérdida de seres queridos. Yo sabía que los esposos allí representados tenían profundo dolor. Y yo sabía que los hijos allí representados tenían profundo dolor. Pero había una mujer sentadita, sosegada, tranquila, queda, sentada en la segunda fila. Y desde luego yo podía interpretar que el dolor de aquella mujer tendría que ser mucho más intenso que el de los demás, por una sencilla razón, porque era la madre de una de las 2 mujeres policías. Así es que me acerqué a ella, le quise dar mis condolencias, quise ponerme incondicionalmente a su orden y quise hacerle saber que en medio de la experiencia del dolor nosotros estaríamos dispuestos a acompañarla. ¿Y sabe qué me respondió aquella mujer con tanta tranquilidad? Me dijo: pastor, muchísimas gracias, pero yo estoy en profunda paz, porque el Dios al que yo sirvo era el que servía mi hija. Y la promesa que Él hizo de eternidad para mí es la que ella está disfrutando en este momento. Querido, eso no quiere decir que obviemos el dolor. Eso no quiere decir que marginemos el dolor. Lo que esto quiere decir es que como cristianos tenemos que tener una interpretación cristiana ante las experiencias dolorosas de la vida. Como cristianos tenemos que interpretar a la luz de la dimensión de nuestra fe. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Claro que a mí me duele haber perdido a mis seres queridos. Óigame, el año pasado en mi familia nos estremecimos todos. Mi hermana vio y escuchó cuando su hijo le llamó para decirle: mamá, terminé, me recibí como médico. Mi hermana le responde y le dice: mañana te voy a ir a buscar porque quiero almorzar con mi hijo doctor. Salió desde Mayagüez hasta Cagua para encontrarse con su hijo médico. Cuando abrió la puerta de su casa, lo encontró muerto. Claro que esas cosas producen dolor, pero ¿cómo las vamos a interpretar? ¿Como gente que no conoce a Dios? ¿Como gente que no entiende el mensaje bíblico? ¿Como gente que no entiende las Sagradas Escrituras? ¿Qué vamos a decir? ¿Se murió? No. En la experiencia de la fe, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, y el que cree en Él, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Dios te está abriendo una nueva página para este año 2016 y es tu responsabilidad. ¿Qué vas a colocar en la historia de tu vida dentro de esa página? ¿Vas a colocar tus dolores? ¿Vas a colocar tus angustias? ¿Vas a colocar tu sufrimiento? ¿O en su defecto vas a entender que el Dios del cielo te estará haciendo una promesa para este año que debes atesorar en lo profundo de tu corazón? Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Prosigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es el desafío bíblico? Olvida lo que dejaste atrás. Olvida lo que te produce dolor. Olvida lo que te produce sufrimiento. Olvida lo que te intimida. Olvida lo que te asusta. Olvida lo que te desanima. Mira lo que nos dice la Escritura. Lucas capítulo 9 y verso 62. Dice: Jesús les respondió: nadie que mire atrás después de poner las manos en el arado es apto para el reino de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. En otra versión dice: corramos hacia la perfección. Volvamos a poner fundamentos sólidos en nuestra vida. Volvamos a entrar en la dimensión de la fe en nuestro Dios. ¿Sabes algo, querido? Dios no trabaja con nuestros recuerdos neuróticos del pasado. Él actúa por medio de nuestra fe dentro del marco de nuestro futuro. La vida es un reloj de cuerdas. Nada lo va a detener. Absolutamente nada. Solamente está puesto para marcarte el tiempo. Solamente está puesto para marcarte el tiempo. Si te detienes sin hacer nada, el reloj seguirá marcándote el tiempo. Si te quedas de brazos cruzados, el reloj seguirá marcándote el tiempo. Y llegará un día en que la cuerda no marcará más tiempo. Y descubrirás que perdiste el tiempo que el reloj te marcaba cada segundo. El desafío de Dios para el 2016 a la vida tuya, a la vida mía, a la vida de nosotros, tiene que ser una página nueva. Tiene que ser mirar la vida con una perspectiva de fe y de esperanza.
tiene que ser una experiencia de movilidad, de caminar hacia el futuro, de caminar hacia adelante. Vuelvo y te digo, nada vas a resolver llorando tus penas, quejándote de tus dolores, hablando de tus aflicciones, entrando en la competencia. Yo me acuerdo cuando niño yo disfrutaba de aquellas conversaciones de mis tías y de mis tíos. Qué tronco de conversaciones tenían ellos. Imagínense, uno empezaba diciendo, ay, yo llevo ya 2 semanas con un dolor por aquí, y el otro decía, yo llevo un mes con un dolor que me tiene desde acá hasta acá abajo, y por allá entraba la competencia de los dolores, y mis hermanos nos sentábamos a reírnos. Están en la competencia de los dolores. ¿Quieres tú pasarte un 2016 hablando de tus dolores, hablando de tu sufrimiento, hablando de tus angustias, hablando de tus frustraciones, en lugar de hablar del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la fuerza de Dios, del cuidado de Dios, y de afirmar que detrás de cada crisis, detrás de cada problema, hay un plan maravilloso de Dios para convertirlo en un testimonio de gloria? Dios no actúa mediante nuestros recuerdos neuróticos. Él actúa por medio de nuestra fe como elemento del futuro. Por eso la Escritura dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. No dice que la fe es la sustancia de las cosas que pasaron. Es la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Yo puedo estar en el suelo, pero mi fe es que me voy a levantar de aquí. Esa es la fe. Yo puedo estar en una crisis económica, pero mi fe es que yo sirvo al Dios de provisión. Es que yo puedo vivir una sentencia de una enfermedad, pero yo puedo decir como el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Dios Todopoderoso. Me encanta la Escritura. Vuelve de nuevo a decirnos la palabra, así dice el Señor. Yo hago cosa nueva. Es decir, mientras tú estás en crisis, el Señor te dice, yo estoy trabajando un proyecto nuevo para ti. Mientras tú estás pasando por la tormenta, el Señor te está diciendo, no te preocupes que sales de esta y vamos a empezar una nueva empresa de fe para la gloria y honra del cielo. Fíjate lo próximo que dice, así dice el Señor, pronto saldrá a la luz. Lo que quiere decir es, tus ojos lo verán. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer en favor de tu vida. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que tires por la borda de tu vida, de tu existencia, aquello que te lastima, aquello que te hiere, aquello que te deshumaniza, para que entonces puedas estar en una profunda expectación de lo que Dios va a hacer ahora en tu favor. ¿Sabe qué me encanta? Lo que el profeta le sigue diciendo. Este es un pueblo que obviamente tiene en su recuerdo el portento del mar rojo cuando se abrió. Pero parece que creyó que Dios es solo experto en el mar. ¿Y sabe lo que el Señor le dice ahora? Le dice, no, yo soy experto en el mar y soy experto en los desiertos. Así como en el pasado te abrí el mar, ahora te digo que te voy a abrir un camino en el desierto. Y así como en el pasado hice provisión de agua para ustedes, ahora te digo que voy a abrir ríos en el sequedal. Donde nadie cree que hay posibilidad de agua, allí yo voy a abrir para ti un río de bendición. ¿Sabe qué me llama la atención? Este pasaje bíblico que te voy a citar.
Jeremías capítulo 33 y verso 3. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque tanto este como el próximo que voy a leer y como el de Isaías, los tres están en el contexto de la misma crisis del cautiverio de Israel en Babilonia. Los tres. Los tres planteamientos proféticos están procurando responder a una crisis de esclavitud de un pueblo que lo ha perdido todo. Pero mira cómo le dice el profeta, Dios al profeta en el capítulo 33 y verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes algo, querido? Dios le ha prohibido con esta expresión al profeta quejarse. Algunos estudiosos de la historia del profeta Jeremías dicen que con toda probabilidad en este momento el profeta estaba dentro de la mazmorra. Es ahí dentro de la mazmorra donde Dios le hace saber al profeta: está prohibido quejarse. En lugar de quejarte, clama a mí. En la iglesia donde yo nací y me crié, y en la iglesia donde comencé, obviamente, mi ministerio pastoral, había una mujer, la hermana Jeñita. Su testimonio era para mí fascinante. Ella narraba cómo padecía de una enfermedad que en aquel tiempo era muy peligrosa. Y cómo dentro de aquella enfermedad había caído en una depresión severa. Ese día se había escondido en el cuarto de baño de su casa. Pero un grupo de hermanos pentecostales se habían ido a una esquina muy cerca de donde ella vivía a dar un culto a Dios. Y mientras ellos estaban dando su culto a Dios, se les ocurrió cantar un corito. Y el corito que cantaron a ella la estremeció. Ella estaba llorando en el cuarto de baño porque no quería que su esposo y sus hijos la vieran en aquella profunda depresión. Pero aquel corito entró por la celosía de las ventanas y se escuchaba claramente en sus oídos. De repente se levantó y se vistió y su esposo le dijo: ¿para dónde vas? Y dice: voy detrás de esa voz que me está diciendo: aunque en cadenas, prisionero estés, clama, clama a mí, que yo te responderé. Voy detrás de esa voz que me invita a clamar a Él. Oye, si te vas a pasar el 2016 igual que te pasaste el 2015, quejándote y preguntándole a Dios el porqué de las cosas y el porqué del dolor y el porqué del problema y el porqué de la situación, óyeme, te vas a pasar el 2016 bajo la misma angustia. Mejor interpreta que en lugar de ir a cuestionar, ve a humillarte ante la presencia de tu Dios. En lugar de ir a cuestionar, levanta mano santa, levanta tus manos para bendecirle, levanta tus manos para adorarle, levanta tus manos para reconocer su soberanía, levanta tus manos para entender que lo que tú no entiendes aquí no es problema. A fin de cuentas, tú estás en las manos de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios puro que siempre querrá lo mejor para tu vida. Para el 2016, Dios te abre una nueva página. Pero dime, ¿vas a escribir las mismas cosas o vas a comenzar una nueva historia? ¿Vas a empezar con lo mismo? ¿Vas a contar los mismos cuentos? ¿Vas a seguir contando que te dejaron, que te abandonaron, que te botaron del trabajo? ¿Vas a seguir con las mismas pamplinas? ¿Vas a seguir en lo mismo, contando lo mismo?
Obsérvalo bien. Nada de lo que has contado del 2015 traía a tu vida alegría, gozo, paz, contentamiento, esperanza, confianza en el Señor. Cambia el disco. Te están entregando una nueva página. Comienza con una nueva historia. Comienza con la historia del poder de Dios en tu vida, con la historia de la autoridad de Dios sobre ti, con la gracia de Dios que te ha sido conferida, con la experiencia vivificante de haber sido escogido por la gracia de Dios para vivir una vida pía, para vivir una vida santa, para vivir una vida comprometida con Él. Recibe el 2016 con la certeza de que Dios intervendrá en tu favor. Atrévete, te desafío a que puedas decir como el salmista: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y en esta página del 2016 voy a escribir: no temeré aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al corazón de la mar. Yo estaré confiado, yo estaré seguro, yo estaré firmemente convencido de que Dios obrará en favor de mi vida. El pasaje próximo que te quiero compartir está dentro del mismo contexto histórico. Isaías 43, Jeremías capítulo 33. Y este próximo pasaje está dentro del mismo contexto histórico. Ezequiel capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Me encanta cuando el Señor lo dice, yo lo creo. El Señor omnipotente: a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tentones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Mira lo que dice: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Verso 8: yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Ojo, escucha ahora lo que te dice el Señor. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente: ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Mentiras del diablo. Por eso profetiza y adviértele que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Oye bien: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y
te estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así lo afirma el Señor. Dios te ha entregado una página para el 2016. Me encanta lo que dice la Escritura. Él llama las cosas que no son como si fuese. A ver si empiezas a llamar las cosas que no son como si fuese. Escribe en la página nueva que Dios te ha dado y profetiza. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu hogar. Profetiza sobre tu matrimonio. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tu trabajo. Profetiza sobre tu ministerio. Entiende bien. Es un nuevo año. Y un nuevo año, óyeme, con las mismas aptitudes negativas, llana y sencillamente lo conviertes en un año viejo. Es un nuevo año. Entra en la experiencia de una afirmación de tu fe y cree y afirma que Dios puede hacer ese milagro en favor de tu vida. En el 2009, prediqué aquí en la iglesia en una despedida de año. Había un hombre que nos estaba visitando ese día. Hoy es miembro de la iglesia. Obviamente tengo que reservarme su nombre. En esos mismos días había perdido 3 cosas. Había perdido su familia. Había perdido su matrimonio. Y había perdido su negocio. Uno como predicador a veces puede decir unas cosas y después no venga a preguntarme que va y lo daño. Deje que, como yo lo dije desde acá, pero no me pregunte porque va y lo daño. Pero él literalmente dijo, sentado en el lugar donde estaba, por este lado, dijo, yo he perdido 3 cosas y me han dicho que profetice sobre de ella y voy a profetizar. Y bañado en lágrimas dijo, voy a profetizar que Dios va a salvar mi familia, que se van a reconciliar conmigo. Voy a profetizar que Dios me va a devolver a mi esposa, se va a reconciliar conmigo. Y voy a profetizar que me van a devolver mi negocio, mi edificio. Y él allí, si él me llega a decir eso al final de la predicación, yo me hubiera hecho un desastre, tal vez no lo hubiera sabido explicar bien. Pero él se fue de aquí creyendo que había entendido lo que la palabra de Dios le decía. Es una página nueva, es un año nuevo y ahora tú puedes comenzar a vivir y a creer en Dios. Óyeme, si vamos a vivir un cristianismo que no crea en el Dios del pasado como un Dios de presente, mejor renuncia al evangelio, métase a otra cosa. Pero si vamos a hablar nada más que de un Dios de la historia y no de un Dios del presente, entonces ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Mira lo que sucedió. Salió de aquí. Al otro día por la mañana los hijos lo llamaron. Viejo, queremos reunirnos contigo. Se sentó con sus hijos. Dijeron, viejo, usted, la verdad que usted lo ha hecho muy mal. Usted ha hecho unas travesuras muy fuertes. Usted ha hecho unas cosas que son casi imperdonables, pero nosotros nos hemos reunido, viejo, y como quiera usted es nuestro papá. Perdone lo que le dijimos. Perdone que le dijimos que no queríamos saber de usted. Queremos abrazarlo, queremos darle un beso y queremos decirle que puedes contar con nosotros siempre. Allí se abrazó con ellos y me llamó y me dijo, pastor, pegué una. Ya se me cumplió la primera. Óigame, unos días después lo llamó su esposa
y le digo, ¿por dónde andas? Dice, estoy por aquí, por San Juan. ¿Puedes llegar a casa un momento? Y digo, sí, si tú quieres que yo vaya, yo voy. Acuérdate que eso de la ley como es la cosa. Dice, no, ven. Pues llegó a la casa, y cuando llegó a la casa, la esposa le dijo, siéntate ahí. Se sentó ahí. Dice, supe que fuiste a la iglesia Ministerio Sanador. Sí fui. Y supe que te reconciliaste con el Señor. Sí, me reconcilié con Él. Esa decisión que has tomado es seria, es de verdad. Sí, he tomado una decisión seria. Por nada del mundo voy a dejar y voy a abandonar mi decisión, aun cuando tú no vuelvas conmigo. Dice, ¿quién te ha dicho eso, mi amor? Yo voy a volver contigo. Es cuestión de darnos tiempo y de darnos oportunidad. Me llamó y me dijo, pastor, ya pegué la segunda. ¿Sabe? Faltaba la tercera. Un mes después lo llama el banco que le había embargado el edificio y le dice, óyeme fulano, déjame decirte algo. Hemos tratado de venderle este edificio a cualquiera. Hemos llamado y le hemos dicho a la gente que nos oferte, pero ¿sabes algo? Nadie nos ha ofertado nada por el edificio. Y la verdad es que eso no es negocio nuestro. El negocio nuestro es dinero, no son edificios. Vamos a hacer una cosa, siéntate aquí. Tú te atreves a hacer un compromiso con nosotros. ¿Qué compromiso? Nosotros te devolvemos el edificio y tú empiezas a trabajar como Dios manda y nosotros vamos a entrar en una negociación contigo. Y me llamó y me dice, pastor, pegué la tercera, me devolvieron el edificio. Óyeme, si te vas a quedar llorando, si te vas a quedar lamentándote, si te vas a quedar en la quejabanza, si te vas a quedar en los cuentos de antaño, dile al Señor mejor que te dé la página del 2015, del 14, del 13 y pídesela hasta el siglo XVIII si tú quieres. Pero si Dios te está dando una página nueva para el 2016, escribe ahí el portento de tu Dios en favor de tu vida. Que el Señor te bendiga.